Bien, bienvenidos y bienvenidas a una clase más sobre la metodología de enseñanza de la ciencia. En esta clase abordaremos dos modelos, el modelo de aprendizaje por descubrimiento y el modelo expositivo o de recepción significativa, en los cuales estudiaremos en el modelo de aprendizaje por descubrimiento su conceptualización, los roles dentro del aprendizaje profesor y alumno, la metodología empleada, principios de la teoría del aprendizaje por descubrimiento y las críticas al modelo. En el modelo expositivo o de recepción significativa se estudiará igualmente su conceptualización, el rol del profesor, metodología empleada, pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo. Sus objetivos. El primero es caracterizar el modelo por descubrimiento. El segundo, caracterizar y definir el modelo expositivo o de recepción significativa. Iniciamos con el modelo de aprendizaje por descubrimiento. Históricamente, la enseñanza se manifiesta como una actividad eminentemente humana que aparece y se desarrolla en un contexto de carácter sociocultural. Aprender es una cualidad evolutiva ligada al desarrollo de los individuos y de su necesidad de adaptación al medio físico y cultural. El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje que se entiende como una actividad autorreguladora de investigación a través de la resolución significativa de problemas que requiere la comprobación de hipótesis como centro lógico del descubrimiento, para no construir un descubrimiento fortuito. Al resultado producido ha de conllevar un cambio relativamente estable en la competencia del sujeto. La teoría del aprendizaje por descubrimiento durante años ha fundamentado una práctica de enseñanza considerada por progresista, que pretendía conectar las experiencias del aprendizaje escolar con la vida cotidiana del alumno, su entorno físico y su ambiente social. Uno de sus principales defensores fue el filósofo funcionalista americano John Dewey, quien considera que la enseñanza ha de basarse en la acción, en la solución de problemas cotidianos. Cree que los niños y niñas solo aprenden lo que descubren por ellos mismos y que han de investigar. El aprendizaje por descubrimiento es en realidad una faceta más de una teoría amplia como es el constructivismo. La teoría del aprendizaje por descubrimiento. La enseñanza debe ser por la acción y la educación es la vida en la sociedad, según John Dewey. Dentro de los roles del aprendizaje profesor-alumno, el sujeto se enfrenta activa y selectivamente a su objeto de conocimiento, modificando éste en función de la significación de los propios esquemas cognitivos. El alumno aprende porque incorpora la realidad que percibe a los esquemas de conocimiento que ya tiene elaborados. Piaget denomina a este proceso de asimilación. La consecución o consecuencia es que el alumnado modifica lo que aprende en base a los conocimientos previos que ya tiene adquiridos. El profesor, a la hora de enseñar nuevos materiales relacionados con el conocimiento previo del alumno, ha de tener en cuenta el nivel de estos conocimientos previos y la forma en que estos están asimilados en los esquemas del conocimiento. En la captación que el sujeto tiene de su realidad no es meramente cognitiva, ni tiene por qué ser enteramente consciente ni verbalizable, sino que es una captación personal que implica al sujeto en su totalidad. Cuando los sujetos interactúan con el entorno, captan la información que tiene de una forma global y es elaborada en el cerebro de una forma global. Por lo tanto, no solamente están implicados procesos cognitivos, sino también emociones, sentimientos y sensaciones. Y la mezcla de todos ellos en ocasiones produce un aprendizaje o un conocimiento intuitivo difícilmente verbalizable. Por ello, determinadas tendencias pedagógicas defienden una postura global del aprendizaje, entendiendo que muchas veces este aprendizaje se basa en sensaciones o intuiciones sin que los alumnos puedan explicar lo que afirman que han entendido. En el desarrollo de aprendizajes significativos, una condición importante
es la intención del sujeto, que se encuentra estrechamente vinculada con sus motivos, y un aprendizaje significativo solo es posible si el sujeto tiene una sincera voluntad de dar un significado a un conjunto de informaciones que le llega del exterior a través de sus órganos sensoriales. Esta voluntad está regida por los motivos que impulsan a aprender, y es por ello que los alumnos y alumnas suelen tener aprendizajes significativos con las materias que les gustan o a las que le ven mayor utilidad práctica. Es tal la relación existente entre el aprendizaje significativo y motivación que muchas veces lo único necesario para enseñar es motivar. El aprendizaje no es la retención pasiva, sino una construcción de significado derivado de la actividad cognitiva autoestructurante. El aprendizaje es una conducta activa dirigida a la incorporación de información a los esquemas previos de conocimiento. El alumno o alumna dirige su atención y sus procesos mentales de elaboración, almacenamiento y recuperación de la información de forma activa y motivada. La forma de aprender es dar un significado a los bloques de información del exterior e incorporarlos a las estructuras existentes. En cuanto a su metodología, de manera prevalente, nuestros esquemas mentales se nutren de significados y la información queda registrada semánticamente. Toda la información que recibe el ser humano es elaborada en su cerebro y es almacenada con un significado especial. De esta forma, los conocimientos muy parecidos son recordados sin confundirlos, ya que cada uno de ellos tiene para el sujeto un significado especial. De la misma forma, queda demostrado que los materiales de aprendizaje que implican una elaboración o una asignación de significado distinto y especial para el alumnado son recordados mejor que los que no tienen un significado personal para ello. Por tanto, uno de los esfuerzos que el profesorado debe hacer para poder enseñar es presentar el objeto de aprendizaje de forma que el alumno o alumna pueda asignarle un significado personal, y para ello hace falta que el alumnado esté motivado. Todo el proceso cognitivo con los resultados del aprendizaje dependen de los constructos personales del sujeto acerca del objeto específico del conocimiento. Un constructo personal es la forma en que el sujeto da significado individual a las distintas facetas de la realidad que nos rodean. La implicación educativa de este principio es que el profesor, antes de enseñar cualquier concepto, debe asegurarse que los términos que va a utilizar para enseñarlo tienen el mismo significado para todos los alumnos, es decir, que los constructos personales en los que se va a basar la explicación son muy parecidos entre todo el alumnado. La actividad intelectual por la que el sujeto descubre su conocimiento no es aleatoria, sino organizada por características estructurales propias que se encuentran peculiarmente jerarquizadas dentro de un sistema global que a su vez aspira a mantener su organización interna. Esto quiere decir que el aprendizaje no se produce de forma espontánea ni debido al azar, sino que existen unas estructuras mentales que organizan, elaboran y procesan la información de forma sistemática. Este sistema puede decirse que se regula a sí mismo incorporando el nuevo conocimiento de forma automática a los esquemas ya existentes. Críticas al modelo. Dentro de las críticas al modelo de aprendizaje por descubrimiento se fomenta principalmente la actividad autónoma de los alumnos, hasta el punto que en algunos casos implica rechazar cualquier tipo de guía o dirección del aprendizaje. El proceso de construcción de conocimiento adquiere una importante casi mayor que la de los contenidos. Este enfoque supone que los alumnos construyen conocimientos por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la de preparar materiales y situaciones adecuadas a este objeto. El aprendizaje por descubrimiento no genera un aprendizaje conceptual de las ciencias. Uno de los mayores obstáculos radica en el hecho de que se basa en el supuesto de que el conocimiento existe de manera independiente del conocedor, porque éste puede acceder por medio de los sentidos a una realidad independiente de su persona. Esta concepción realista
no tiene en cuenta la variable social de la educación, ni considera que el conocimiento puede estar influido por la manera como las personas que lo crean acceden a la realidad. Es decir, esta concepción supone que los alumnos pueden construir por sí solos el conocimiento. Ahora iniciamos con el modelo expositivo o de recepción significativa. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, y esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. En este modelo se basa en el aprendizaje significativo que fue propuesto por David Ausubel en el año 1983, influenciado en un inicio por los estudios a nivel cognitivo realizados por Jean Piaget. Estaba, entre otros aspectos, y desde su punto de vista, dando cuenta de una noción que le permitía a la psicología determinar con claridad qué era y qué no era significativo. Al desenvolverse el acto educativo en un salón de clases y, por supuesto, desde ahí en todo tipo de interacción humana, esta teoría no concibe lo significativo como aquello que el estudiante descubre por sí solo en una tarea o actividad específica, o como aquello que deduce de ciertas preguntas. Para Ausubel, el aprendizaje es realmente eficaz, duradero y funcional cuando se asocia a estructuras mentales existentes en la cognición del niño, conocimientos previos, a través de los llamados organizadores anticipados, y utilizando una metodología o estrategia esencialmente receptiva. Es decir, Ausubel enfatiza en sus obras que el aprendizaje significativo se produce cuando se da una organización del conocimiento a través de estructuraciones y reestructuraciones de los esquemas mentales como resultado de la interacción entre lo que el niño sabe y lo que otro, un profesor por ejemplo, le entrega como nueva información por medio de una instrucción formalmente establecida. Según la teoría de Ausubel, sugiere el rol del profesor puede facilitar el aprendizaje significativo por recepción mediante 6 tareas fundamentales. La primera es determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a enseñar. El profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más relevantes de la materia. Debe hacer una especie de mapa de la estructura conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta estructura. Se trata aquí de preocuparse de las cualidades del contenido y no de la cantidad del contenido. Es decir, ¿qué contenido voy a enseñar? 2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del contenido de la materia debería poseer el alumnado en su estructura cognitiva para poder aprender significativamente ese contenido. Se trata de identificar conceptos, ideas y proposiciones sumidoras que sean específicamente relevantes para el aprendizaje del contenido que se va a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender este contenido? 3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe. Es necesario intentar seriamente determinar la estructura cognitiva del alumno antes de la instrucción, ya sea a través de pretest, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar los conocimientos previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno? Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera significativa. La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al alumno para que asimile la estructura de la materia de estudio y organice su propia estructura cognitiva. En esa área del conocimiento, a través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles, debe destacarse que no se trata de imponer al alumno una determinada estructura y por lo tanto la enseñanza se puede interpretar como una transacción de significado sobre determinado conocimiento entre el profesor y el alumno hasta que compartan significados comunes. Son esos significados compartidos
los que permiten el paso de la estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición. ¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que sea significativo al alumno? Quinto paso, permite entonces que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de conocimiento. De esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de reflexión al cual llamaremos asociación, y de esta manera el alumno une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario, no los asocia, pero los conserva por separado. Sexto paso, enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este conocimiento sea asimilado por completo y logre su aprendizaje significativo, sea perdurable. En la metodología, según Ausubel, el aprendizaje significativo requiere de organizadores previos. Estos contribuyen a que el alumno reconozca que los elementos de los materiales de aprendizaje nuevos pueden aprenderse significativamente relacionándolos con los otros específicamente pertinentes de la estructura cognitiva existente. Los organizadores son presentados a un nivel más elevado de abstracción, generalidad e inclusividad que el nuevo material por aprenderse. Sin embargo, los verdaderos organizadores previos están diseñados para facilitar el aprendizaje significativo de tópicos unitarios o de conjuntos de ideas íntimamente relacionados. Ausubel plantea algunos tipos de organizadores previos que son introductorios, expositivos y comparativos. Otro concepto de esta teoría es el de reconciliación integradora. Refiere las ideas centrales y unificadores de una disciplina que se pretende antes de que se introduzca la información de conceptos periféricos. A medida que información nueva es incluida dentro de un concepto o proposición dado, aquella se pretende y el concepto o proposición incluida se modifica, y así pues la nueva información es adquirida y los elementos previamente existentes pueden asumir una nueva organización y luego un nuevo significado. En esta recombinación de elementos, a lo que se llaman reconciliación integradora, se presenta de mejor modo cuando las posibles fuentes de confusión son eliminadas. La reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva de la estructura cognitiva que ocurre en el aprendizaje significativo. Finalmente, con base a los conceptos anteriores se lleva a cabo la transferencia. El principio que regula esta función es la diferenciación progresiva, porque con base en ella las ideas más generales e inclusivas de la disciplina se presentan primero y luego se diferencian progresivamente en función de los detalles y especialidad. Para Ausubel existe transferencia cuando el estudiante es capaz de integrar en su estructura cognitiva o cognoscitiva representaciones, conceptos y proposiciones incluyentes, claras y estables. Pasos a seguir para promover un aprendizaje significativo. Se debe primero tener en cuenta que los conocimientos previos, ya que el aspecto central de la significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos nuevos. Proporcionar entonces actividades que logren despertar el interés en el alumno. Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente y sienta seguridad. Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. Crear un clima pedagógico armónico donde el alumno se sienta confianza hacia el docente y logre también seguridad. Proporcionar actividades que permitan al alumnado opinar, intercambiar ideas y debatir. Explicar mediante ejemplos, guiar el proceso cognitivo, crear un aprendizaje situado cognitivo. Bien, espero que hayas comprendido mucho sobre los dos modelos estudiados en esta clase. Hasta la próxima video tutorial.